Buenos días, señor presidente, señores integrantes de la Junta Nacional de Justicia. En la fecha, a las 12 horas del mediodía, se ha programado el informe oral del señor Daniel Max López Mazú, comprendido la denuncia número 673-2023, en virtud del recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución número 270-2024-JNJ. Se encuentra conectada en esta ocasión la defensa Eva Gomero Calderón. Eso es cuanto tengo que informar. Bien, gracias. A ver, la defensa puede hacer uso de la palabra por un tiempo no mayor a 10 minutos. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Efectivamente, nosotros hemos interpuesto recurso de reconsideración contra la resolución número 270-2024, de fecha 26 de febrero del 2024, que resolvió desestimar la denuncia formulada por mi patrocinado de Daniel Max López Mazú contra los jueces integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Entre ellos, el señor César San Martín Castro, Iván Alberto Sequeiro Vargas, Norma Beatriz Carvajal Chávez y María del Carmen Paloma Alcabar y Manuel Estuardo Luján López. Nosotros estamos solicitando se revoque esta resolución administrativa por haber vulnerado el derecho a la debida motivación de las resoluciones administrativas. ¿Por qué señalamos esto, señor magistrado? En primer lugar, debemos dejar presente que nuestra queja se origina a consecuencia de una vulneración del artículo 131 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Qué dice este artículo? Dice de manera textual lo siguiente: la Corte Suprema ve las causas en audiencias públicas por riguroso orden de ingreso dentro de los 30 días siguientes a que se hayan expeditas para ser resueltas. Luego dice, en todo caso, deben resolverse en un plazo máximo improrrogable de 3 meses calendarios. Es lo que dice la norma. Y además dice, sin perjuicio que la normatividad procesal señale un plazo menor. ¿Por qué señala esto la norma? Justamente para evitar la excesiva dilación que tiene o acostumbra a tener no solamente la Sala Penal Suprema, todas las salas que conforman Colegiado Supremo para resolver las causas que se ventilan ante su despacho. Ahora, a ver, ¿qué más? ¿Cuál era la otra parte que nosotros, advertimos? Y era que en el caso específico del señor juez César San Martín Castro, quien presidía la Sala Penal Permanente, él también había incumplido el artículo 45 del texto único de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que delegaba en él como presidente de sala la función de cumplir con este artículo, artículo 131, ¿no? Él decía, son atribuciones y obligaciones del presidente de la Corte, de la Sala de la Corte Suprema, lo siguiente: designar la vista de la causa según riguroso orden de ingreso y atendiendo la naturaleza y al grado de las mismas bajo responsabilidad. El numeral 3 dice, controlar bajo responsabilidad que las causas y discordias se resuelvan dentro de los términos señalados por la ley. Esto es, le correspondía a él, como presidente de sala, verificar que las causas se resuelven en el plazo máximo improrrogable de 3 meses calendarios. Pero no había cumplido con esa función, por eso nosotros interpusimos la queja contra dicha sala. Ahora, ¿qué es lo que responde? ¿Qué es lo que dice la Junta Nacional de Justicia, en mi criterio, te digo, para favorecer a los jueces que conforman dicho colegiado? Dice, no, que mi patrocinado, al ser una parte recurrida, no ser la parte recurrente, no le correspondía pedir celeridad al colegiado. Dice, porque ese derecho solamente está reservado, según lo que dice el informe 224 de la magistrada Luz Inés Tello, dice que solamente está reservado para el recurrente. Entonces, no le corresponde a mi patrocinado, dice, solicitar celeridad a la sala, ¿no? Eso es lo que ellos señalan, y en base a ese razonamiento resuelve que no existe ninguna razón para aperturar investigación en contra de los jueces supremos, ¿no? Entonces, voy a cuestionar ese punto. Eso es lo que acaba de decir la señora. Si eso sí es lo que ella ha manifestado, se encuentra amparado o no a derecho. ¿Y qué es lo que dice la norma, le digo, que regula esta materia? Voy a citar primero una norma de alcance internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 2 dice, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. Luego,
también existe otro dispositivo, que es el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal. Dice, toda persona tiene derecho inviolable y restricto a ejercer su autodefensa y a intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria y en las condiciones previstas por la ley. Siendo más específico, vamos a citar lo que dice el artículo 431 del Código Procesal Penal, que es la norma especial que regula esta materia. Dice, artículo 431, preparación y audiencia. Concedido el recurso de casación, el expediente quedará 10 días en la Secretaría de la Sala para que los interesados puedan examinarlo y presentar, si estiman conveniente, alegatos ampliatorios. Luego, el numeral 3 dice, instalada la audiencia, primero intervendrá el abogado de la parte recurrente. Si existen varios recurrentes, se seguirá el orden fijado numeral 5, artículo 424, luego de lo cual informarán los abogados de la parte recurrida. Si asiste el imputado, se le concederá la palabra en último término. Como se puede observar, todo el ordenamiento jurídico apunta siempre a que las partes procesales intervengan en el proceso, sea cual fuere la materia, en plena igualdad de condiciones. Es decir, que ninguna de las partes tenga mayores derechos que la otra, lo cual implica que ambas partes pueden alegar y solicitar al tribunal cuanto considere preciso para la defensa de sus intereses y derechos, independientemente de quién interponga el recurso. Tal es así que por el artículo 431 del Código Procesal Penal, norma específica que regula el recurso de casación, señala de forma expresa en su numeral 1 que los interesados, refiriéndose a cualquier parte procesal, sea el fiscal, el actor civil, la parte imputada en este caso, puede examinar el expediente o presentar alegatos ampliatorios si así lo desea. Luego, el numeral 2 del citado cuerpo normativo señala nuevamente que se señalará, dice, se establecerá fecha de audiencia con citación a las partes apersonadas, refiriéndose a todas las partes procesales. Y finalmente, el numeral 3 del mismo artículo indica que en la audiencia de la vista intervendrá tanto la parte recurrente como la parte recurrida. Incluso señala que si asiste el diputado se le concederá la palabra en último término. Como podrán observar, señores magistrados, toda la norma procesal establece la participación equitativa e igualitaria de todas las partes procesales durante el recurso de casación, ¿no? Y ellos como Tribunal Supremo tienen pleno conocimiento de esos derechos, ¿no? Porque son órganos de alzada. Sin embargo, le digo, la magistrada que ha resuelto, que ha emitido este informe, y en base a este informe me ha denegado la queja, señala que no es así. Mi patrocinado va a ser la parte recurrida, no tiene ningún derecho a pedir celeridad y ningún derecho a exigir al colegiado que se resuelva con prontitud el recurso de casación, por cuanto no es la parte recurrente, y este hecho solamente está reservado para la parte recurrente. ¿Qué más señala la señora Inés Ñeco para desestimar, le digo, esta queja? Dice que los señores, si bien es cierto, no han vulnerado el artículo 131 de la ley orgánica y han visto otras causas sin respetar el orden riguroso de ingreso, porque estas otras causas tenían una justificación, y la justificación era que estas causas los procesados estaban con pena privativa de la libertad. Es por eso que los magistrados está justificado que hayan vulnerado y que hayan visto estas causas que llegaron con posterioridad y han dejado de lado el proceso de patrocinio, pese a que llegó mucho antes, ¿no? Dice porque estaba justificado. Pero, señores magistrados, le comento que el artículo 131 en ningún momento señala que los jueces pueden de manera unilateral vulnerar el riguroso orden de ingreso y ver otras causas que ingresaron con posterioridad. ¿Pero qué dicen los jueces? Sí, dice, ahí el artículo 41, numeral 1, dice que se ampara en este artículo, designar la vista de las cosas según riguroso orden de ingreso y atendiendo la naturaleza y el grado de las mismas. Entonces, como ahí indica ese párrafo, dice, entonces nosotros nos basamos a este segundo párrafo, dice, y atendiendo la naturaleza. Entonces, como ellos están con pena privativa de libertad y el patrocinado no está con pena privativa de libertad porque su sentencia había sido declarada nula, entonces ellos han atendido, dice, de manera privilegiada. Pero eso no es lo que dice, no es la interpretación que da el legislador a este artículo, señores magistrados. Simplemente es una interpretación antojadiza que hace el colegiado supremo, obviamente para justificar la irregularidad en este caso y también un trato favorecido a ciertos procesados, ¿no? Porque lo que quiere decir esta norma, señores magistrados, es que efectivamente, ¿no? Sí se puede dar un trato atendiendo la naturaleza, pero siempre y cuando sea de la siguiente forma. Si por acaso en una causa, porque eso es lo que ocurre nuevamente en la Corte Suprema, al día llegan
sin expedientes, en la misma fecha que llegó mi patrocinado, sin expedientes. Dicen que respetando el riguroso orden de ingreso, dentro de esos 100 expedientes, pueden atender primero, que si llegó en el mismo día, obviamente, 5 o 6 expedientes de manera privilegiada, porque llegó el mismo día, es respetando el riguroso orden de ingreso. Pero porque esos expedientes, obviamente, deben tener algún tipo de trato privilegiado, porque como en este caso el vino dijo, ¿no? Estaba privado de su libertad, pero siempre y cuando respetando el orden de ingreso, es decir, que lleguen el mismo día que llegó el caso de mi patrocinado a su despacho, pero no dice que vulnerando la norma, es decir, dejando de lado un expediente que llegó mucho antes, ellos se pasen a ver expedientes que llegaron un mes después o 3 semanas después, ¿no? Eso no indica la norma, simplemente que los magistrados han hecho una interpretación antojadiza de esta norma, obviamente para justificar por trato privilegiado que tienen para ciertos procesados. Pero señores magistrados, esta no es la primera vez que los jueces supremos incurren en esta arbitrariedad, porque esta es la segunda queja que yo he interpuesto por este caso ante su despacho. La primera queja ha sido archivada sin darme el derecho, como me están dando ustedes en el día de hoy, a yo poder oralizar y poder exponer cuál es la conducta irregular por parte de los magistrados. Ha habido una causa anterior que ha sido archivada sin citarme a una audiencia para yo poder realizar. Y es que anteriormente a esta irregularidad, los jueces denegó a mi patrocinado el uso de la palabra en un proceso de transferencia de competencia, señores magistrados. Pese a que en anteriores procesados, te digo, ellos en todos los procesos habían ordenado, habían permitido el uso de la palabra al recurrente. En este caso, mi patrocinado era recurrente, el que había pedido que su proceso sea transferido a la ciudad de Lima porque en la Corte Superior de Justicia de Huara venía siendo víctima de una vulneración sistemática de sus derechos y garantías constitucionales. Y él pide que se traslade aquí su recurso y eso es sometido, le digo, a debate por el colegiado supremo que preside el señor César San Martín Castro y ellos le deniegan de manera arbitraria el uso de la palabra, ¿no? Entonces yo interpongo queja y le digo, ¿por qué el trato diferenciado si a todos los demás expedientes antes que mi patrocinado se le ha concedido el uso de la palabra y por qué a él no? ¿Y qué señala el colegiado supremo, no? Que es una facultad discrecional y que ellos no tienen por qué motivar por qué están rechazando a mi patrocinado y por qué a los otros sí le han permitido, ¿no? ¿Y quiénes son esos otros favorecidos por el señor César San Martín? Obviamente, aquellos procesados que están vinculados con la red criminal del cuello blanco de Fuerte, en especial el señor Edwin Picotito, porque a él sí se le permitió en 2 oportunidades hacer uso de la palabra recurso de transferencia, y a mi patrocinado, pese a ser transferencia de competencia, no se le permitió uso de la palabra que estaban en igualdad de condiciones, señor magistrado. Igualdad de condiciones, era el mismo proceso, pero a él no se le permitió, al otro sí se le permitió, ¿no? Entonces, cuando yo cuestioné, eso fue lo que dijo el señor César Martín, que una facultad discrecional no tiene por qué motivar, y sabemos perfectamente, señor magistrado, que aún cuando está de una facultad discrecional, lo cual no era en este caso, pero dijeron que una facultad discrecional tiene el deber de motivar. ¿Por qué se le da un trato diferenciado a uno y a otro no, que se encontrasen en igualdad de condiciones, ¿no? Y es lo mismo que ha ocurrido en esta ocasión, ¿no? Han dejado de lado a mi patrocinado para darle privilegio a otros procesados vulnerando el artículo 131 de la ley orgánica. Pero hay una razón más por la cual yo interpuse este recurso y con eso finalizo, señores magistrados. Y es que la razón no se debía a una carga procesal como falsamente alegan los jueces como excusa. No que tenemos una carga procesal, nosotros también vemos recursos de extradición y tenemos más de 2.000 expedientes en trámite y por eso ya hemos visto solamente lo que son lo que es la custodia privativa. Esa no es la razón, señor magistrado. La verdadera razón es que ellos tenían una intención dolosa de dilatar este proceso. ¿Y cuál es la prueba de eso? De lo cual no se ha pronunciado la Junta Nacional de resolver, le digo, el recurso. Y es que el 28 de febrero, señor magistrado, yo, ante la excesiva demora del magistrado en resolver este proceso, me apersono ante la Oficina de Control de la Magistratura y genero la queja número 2830-2023. Yo me voy, me apersono y la OSMA le llama por teléfono en mi presencia a la relatora Susana Vera Lourdes. Le dice cuál es la razón por la cual todavía no se ha fijado fecha de audiencia. Y ella le contesta en mi presencia, le dice que ya existe una fecha interna de calificación para el día 5 de abril de 2023, pero que está pendiente de publicación, porque como es en febrero,
tienen que venir los jueces de vacaciones para que ella pueda publicar la fecha, pero que ya hay una fecha interna, que será el 5 de abril, la fecha de calificación del recurso. Entonces yo esperé que sea el mes de febrero, que regresen sus vacaciones para que me notifiquen. Llegó el mes de marzo, llegó el mes de abril, nunca jamás se nos notificó de esa fecha interna de calificación que ya estaba dada por el colegiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa eso a mi criterio, no? Que la Sala Penal Suprema Permanente presidida por el señor César Martín de manera dolosa vulneró incluso la fecha interna de calificación que ellos ya tenían designada y que la habían manifestado al órgano de control interno, ¿no? Y con toda la intención de seguir dilatando, te digo, la calificación de recursos. Obviamente, te digo, para seguir postergando el resolver este recurso de casación, ¿no? Y mi patrocinado sigue estando en la misma incertidumbre, porque mi patrocinado es el imputado, sobre él recae, te digo, la imputación penal. Entonces, es obvio que a él le preocupaba que de una vez se regularice su situación jurídica, ¿no? Y no estar con esa preocupación de que podría revocarse esta sentencia y obviamente afectar su libertad, como lo ha ocurrido, señor magistrado, como ha ocurrido, ¿no? Los jueces declararon fundada, te diría, el recurso de casación, porque es lo que hicieron, fundar el recurso de casación, nula la sentencia y que expidan una nueva resolución, y en esta nueva resolución, señor magistrado, han condenado a mi patrocinado a 4 años y 8 meses de pena privativa de libertad suspendida bajo determinada regla de conducta. Y hoy en día, justamente el día de ayer, he presentado un escrito a la Sala Suprema pidiendo celeridad nuevamente. ¿Por qué? Porque ante la excesiva demora, volvió nuevamente este proceso a subir en casación. Está actualmente ante la Sala Suprema del 4 de noviembre. Ya estamos, le digo, 15 de abril y tampoco ni siquiera califican el recurso, ¿no? Nuevamente vuelven a incurrir en la misma falta que hoy en día es materia de recurso de reconsideración, ¿no? Y le he vuelto a pedir, le digo, la libertad de mi patrocinado corre riesgo. Él no ha cometido ningún ilícito y ellos lo saben porque ellos ya han analizado el caso la vez anterior. Saben que mi patrocinado no ha cometido ningún ilícito de lo cual se le acusa. Es absolutamente inocente de los cargos que se le acusan. Le he pedido que por favor no procedan a resolver la causa con la prontitud y celeridad que corresponde, porque se está viendo afectado el hecho de libertad de mi patrimonio. El 22 de abril, mi patrimonio, si no paga la suma de 31.000 soles, te digo, a los supuestos agraviados se le va a privar de libertad. Entonces, hay una amenaza latente de afectar el derecho de libertad y perdón por la excesiva demora nuevamente de este colegiado supremo, señores. Por esa razón, te digo, es que yo solicito se revoque esta resolución expedida por la anterior colegiado que presidía la Junta Nacional de Justicia y se aplique la sanción que corresponde, digo, al colegiado, porque sí considero que ha habido una intención dolosa de dilatar indebidamente este recurso de casación, por lo que he manifestado principalmente, porque ya había una fecha interna de calificación que ellos mismos dijeron a la hora de control, ¿no? 5 de abril, y pese a ello no llevaron a cabo en dicha fecha la calificación del recurso, sino mucho después, recién cuando interpongo la denuncia ante vuestra judicatura, recién ellos proceden rápidamente, ahí sí, a calificar el recurso y a resolverlo, pero ha sido por las quejas, más no ha sido, digo, dando cumplimiento a lo que ellos mismos habían manifestado que era para el 5 de abril, señora magistrada. Por eso es que yo señalo con toda razón que había una intención dolosa de no resolver esta causa. Obviamente, ¿por qué consiguió una intención dolosa de parte del magistrado? ¿A quién quieren beneficiar, señor magistrado? Se lo voy a decir de manera, le digo, textual, al señor Pablo Talavera. Porque el señor Pablo Talavera es el abogado de la contraparte, de los supuestos actores civiles, ¿no? Y es de conocimiento público. El señor Pablo Talavera ha formado parte del extinto Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y obviamente era quien ratificaba a los jueces supremos, jueces superiores. Entonces, y además ha sido también abogado del expresidente de la Corte, señor José Luis de Cabo, ¿no? Ha sido abogado. Entonces, no es, le digo, obviamente que nosotros presumimos, mi patrocinado, mi persona y todos los que podrían dar una revisión, presumimos de que hay un favoritismo por parte del colegiado que preside el señor César Martín al abogado de la contraparte. Por eso está fundado el recurso de casación y por eso es que hoy en día, le digo, está a punto de perder su libertad pese a que no ha cometido ningún ilícito, y él lo sabe. El señor César Martín ya leyó su experiencia, sabe que no existe ninguna prueba que demuestre, le digo, el delito de fraude postal que se le imputa a mi patrocinado. Es algo que carece de razonamiento y lógica, lo sabe, y aún así
se demora y no resuelve este proceso, aún a la fecha se mantiene esta falta que hoy en día estamos viniendo acá a recurso del Poder, señor magistrado. Eso es todo lo que tengo que señalar. Muchas gracias. Se le va a formular una pregunta. Con su venia, señor presidente, señorita abogada, ¿cuál fue el agravio o perjuicio que le causó el retraso en la resolución en la causa que usted ha informado? A ver, en primer lugar, señor magistrado, ellos se demoraron más de año y medio para resolver esta causa. Año y medio, ¿verdad? Año y medio, cuando la norma solamente especifica que son 3 meses para resolver. El agravio es que mi patrocinó, mientras todo este proceso demoraba, señor, entonces estaba con una angustia, una preocupación, una zozobra, porque no se resolvía su situación jurídica. Él estaba con la incertidumbre de saber si esa sentencia podría ser buscada, como ocurrió, señor magistrado, como ocurrió, porque si bien es cierto, su sentencia fue declarada nula en segunda instancia, pero ahí en casación había un peligro latente de que esa sentencia que había sido declarada nula por el órgano, por la Sala Penal de Apelaciones de Huaura, pudiera ser finalmente declarada nula por la Sala Suprema. Y obviamente estar durante año y medio con esa incertidumbre ocasiona un daño moral, un daño psíquico a mi patrocinio y a su familia, que está con esa incertidumbre de no saber todavía cómo es que finalmente va a acabar este proceso penal, ¿no? Ese es el daño, señor magistrado. Ok, muchísimas gracias. Que sigue causando la fecha, porque bien como dije, se declaró fundada la casación, volvió, le digo, a emitir una nueva sentencia en la sala penal, donde ha condenado a 4 años y 8 meses a mi patrocinado, ¿no? Entonces, ok, está bien. Muchas gracias, señorita abogada, muchas gracias. Esta especie, ¿no? Que no se resolvía la situación jurídica de mi patrocinado. Ese es el daño, señor magistrado. Bien, se le va a formular otra pregunta. A ver, a la abogada presente, ¿el recurso de casación fue interpuesto por los actores civiles o por su patrocinado Daniel Max López Mazú? Como he manifestado, señora magistrada, se interpuso el recurso de casación los actores civiles, porque la sala había emitido nula la sentencia expedida por primera instancia. Entonces, eso no favorecía. Bien, ya me contestó. Entonces, su patrocinado se adhirió al recurso de casación interpuesto por los actores civiles. Adhirió, efectivamente, se adhirió. ¿Y los actores civiles qué solicitaban? Que se confirme la condena, la nulidad de la sentencia. Ya. Porque son dos partes antagónicas, ¿no? Un poco extraño que se haya adherido su patrocinado. Eso es todo, gracias. Bien, la causa fue... Sí, quiero precisar que se adhirió porque la sentencia había cometido un error, lo había señalado el tipo penal como era el uso de documento falso y la sentencia había señalado falsificación de documentos, ¿no? Lo cual era errado, el tipo penal que se estaba imputando. Entonces, por uno se adhirió, no se presentó, porque efectivamente había un error en la tipificación de la conducta. Bien, el informe ha concluido y la causa queda al voto.